Todos los años empiezo un plan de lectura bíblica que me permite leer la Biblia consistentemente cada día, todos los años. Le he titulado a este mensaje, Volviendo al primer amor. Muy bien, en mi plan bíblico, este mes ya estoy leyendo lo último, que es Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro sumamente fascinante. Pero hay partes de Apocalipsis que a mí me llaman más la atención, especialmente el mensaje a las 7 iglesias. Recordarán ustedes que Apocalipsis fue una revelación dada al apóstol Juan en la isla de Pasmo. Cuando él ya era un hombre anciano, él fue llevado como prisionero a una isla por causa del evangelio de Jesucristo. En medio de ese lugar, él recibe una de las más importantes revelaciones de Dios para los últimos tiempos. Pero también en esa oportunidad, Dios le da 7 mensajes que son para 7 iglesias de Asia. Esos mismos mensajes se aplican fácilmente a la vida de los creyentes en cualquier etapa de su cristianismo. Y hoy quiero hablarles de un mensaje que es el que siempre más resalta para mis ojos, y es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, verso número 2. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Filadelfia el mensaje a la iglesia de Filadelfia comienza con un halago sumamente rico de parte del Señor. El Señor le dice: yo te conozco. ¿Sabía usted que Dios lo conoce a usted? Y lo conoce más de lo que usted se conoce a usted mismo. Mucho más. A veces usted de repente se siente que es un fracaso, pero Dios ve en usted victoria. Dios lo conoce. Y el Señor le dice: yo te conozco y conozco tus obras. Y no solamente le dice eso, sino comienza a revelar el corazón de la iglesia de Filadelfia. Y le dice: yo sé que no puedes soportar a la gente mala. No transas con ese tipo de gente. Y también que no eres de esas personas de que fácilmente te deja llevar, que aparece alguien y dice: es que yo soy apóstol. No, dice, tú pruebas a los que se dicen ser apóstoles. Y eso es un halago. Nosotros debemos de probar, siempre probar, que nos estén hablando de parte de Dios, la palabra de Dios. No es porque alguien se aparece y dice: es que yo soy un apóstol, No, dice, tú los pruebas. Y también dice: y yo sé que has sufrido. Dios conoce cada uno de nuestros sufrimientos. Ningún sufrimiento que pasamos en la vida, Dios lo ignora. Y dice, y todavía esto me encanta, porque dice: has tenido paciencia. Para mí, cuando Dios halaga la paciencia en un ser humano, es porque verdaderamente esa persona ha logrado una de las cosas más difíciles de conquistar del espíritu humano, que es la paciencia, la capacidad de esperar, la capacidad de aguantar en medio de la tribulación. Eso es algo bien difícil de llegar a ese nivel de madurez. Pero la iglesia de Filipo, dice la Biblia, que tenía paciencia, era una iglesia con esa virtud. Había trabajado por su nombre, dice, y sobre todas las cosas no había desfallecido. Yo creo de que si a nosotros, a cualquiera de nosotros, Dios viniera y comenzara a decirnos todo ese tipo de halagos, nos sentiríamos muy bien, ¿verdad que sí? Pero el Señor no se queda allí, porque Dios quiere que en medio de todas las cosas nosotros siempre podamos ser perfeccionados un poco más. Los cristianos no podemos decir: bueno, yo soy paciente, yo trabajo, me puedo relajar en esta área. No, el Señor siempre quiere que busquemos
nos empujemos para ser cada vez mejores. Y el Señor le dice, pero tengo algo contra ti, y es que tú has dejado tu primer amor. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a la iglesia que ya no amaba igual, ya no tenía la misma pasión que antes, se había enfriado. Ya usted sabe, y no estoy segura que en esto va a estar de acuerdo conmigo, que muchas veces uno puede seguir haciendo lo que es correcto en piloto automático, pero ya no siente la misma pasión por las cosas. A veces uno se casa y está entusiasmado, ¡yujú! Me casé, pero cuando pasan los años, ya uno ya está en piloto automático, como bueno, estoy casada, ahora tengo que reempujar aquí y veo cómo saco la cosa adelante. Así somos los seres humanos, sentimos grande entusiasmo al principio de cualquier proyecto de vida, pero ya después uno comienza a andar en piloto automático. Pero el Señor no quiere que vivamos de esa manera. El Señor quiere que recuperemos la pasión con la que hacemos las cosas, que usted y yo podamos sentir la misma pasión por Dios, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender. Todo cristiano pasa por una etapa de enfriamiento. No hay cristiano. El próximo año, si el Señor me lo permite, voy a cumplir 40 años de estar en este camino, en los caminos del Señor. 40 años. Y yo sé por mi experiencia personal y por lo que he visto en otras personas a lo largo de mi vida como cristiana en las diferentes iglesias, con los diferentes grupos de personas con las que he compartido mi fe. Yo sé de que la vida cristiana muchas veces puede ser como una montaña rusa. Empezamos arriba con los ánimos, empujando, pero de repente vienen momentos en que ¡pum!, nuestros ánimos se bajan y así vamos muchas veces. Y eso es algo que todos llegamos a pasar, momentos en que nos sentimos que nos enfriamos. Pero en ese momento, cuando como cristianos podemos sentir una frialdad, que nuestro corazón comienza a enfriarse para las cosas del Señor, y quiero también sacarlo del contexto solamente espiritual, o sentimos que nos enfriamos en nuestro matrimonio, en nuestra carrera, en nuestro trabajo. Es en ese momento donde uno tiene que detenerse, más bien dicho, y tomar decisiones, porque las decisiones que hacemos precisamente en ese momento determinarán la siguiente etapa de nuestra vida. Si va a ser una etapa buena o si va a ser una etapa mala. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos enfriamos? ¿Por qué muchas veces empezamos con mucho ánimo y de repente nos caemos? Hay dos tendencias de pensamiento que siempre pasa o que son muy comunes cuando las personas llegan a enfriarse. Número uno, comenzamos a pensar y a cuestionar, ¿será que Dios falló? Hacemos responsable a Dios de mantener el fuego y el entusiasmo de nuestro corazón. Hacemos responsable a Dios también de nuestro propio enfriamiento. Pero Dios no es el responsable de la temperatura de nuestra espiritualidad. La temperatura de la espiritualidad de cada uno de nosotros es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Era responsabilidad de Timoteo mantener ese fuego de Dios en su corazón ardiendo. No es que se me enfrío, es que ya Dios terminó conmigo. No, la responsabilidad es nuestra. Pero la tendencia casi siempre a pensar cuando estamos en ese momento de frialdad es que Dios falló. También hay otra tendencia que solemos pensar, y es que llegamos a la conclusión, muchos de nosotros no nos atrevemos a pensar que Dios falla, porque tenemos mucho temor de Dios en nuestro corazón. Entonces necesitamos culpar a alguien. Y la tendencia muchas veces es culparnos a nosotros mismos.
y decir cosas buenas, es que yo soy una mala persona y por eso no logro ser constante en los caminos del Señor. Hay 3 realidades que son muy humanas y que usted y yo tenemos que manejar. ¿Sabe por qué? Porque no nos damos cuenta como muchas veces estas cosas aparecen en nuestra vida, no porque seamos malas personas necesariamente, sino porque somos humanos. Toque a su vecino y dígale, eres humano, pellizquelo allí. Eres humano, eres humano. Y como humanos tenemos estas tendencias, 3 realidades humanas. La primera de ellas es que nos vamos a aburrir. Todos nos aburrimos. Empezamos cosas con entusiasmo, con sí, yujú. Pero tarde o temprano, usted topa un techo de entusiasmo y comienza a aburrirse. Y le va a pasar en todas las áreas de su vida. Y Dios no es la excepción. Ya de repente lo que nos parecía una cosa novedosa, porque a los seres humanos nos encanta lo nuevo, cuando ya algo se comienza a sentir como una rutina, como algo familiar, comienza a aburrirse. Por eso es que muchos cristianos empiezan y de repente caen en la conclusión y dicen, no, es que la vida cristiana es aburrida al final del día. Hay otra realidad también que nos pasa a todos los seres humanos, y es que no nos gusta comprometernos a largo plazo. Tenemos resistencia para comprometernos a largo plazo, porque todos los seres humanos no queremos perder nuestras libertades, nuestra libertad. No nos gusta sentirnos atados a nada ni a nadie. Y muchas veces mantenemos un estatus de atadura, por así decirlo, a otra persona, a un trabajo, a un colegio, a una iglesia o lo que sea. Lo hacemos únicamente por asuntos de conveniencias personales, pero no es que estamos allí de manera voluntaria y gloriosa, sometiéndonos. Porque los seres humanos siempre andamos en búsqueda de la libertad. Por eso es de que en los primeros, cuando se asoman los primeros problemas del matrimonio, ¿qué es lo primero que pensamos? En el divorcio. Porque uno dice, ya me deshago de esto, ya acabo con esto, ya recupero mi libertad. Y la fantasía del divorcio es muy común, tal vez no se ejecuta tanto, ¿verdad? Pero es muy común en la gente. Fantasea con divorciarse, ¿por qué? Porque en realidad lo que quiere es recuperar es su libertad. Y lo mismo pasa muchas veces en nuestra relación con Dios. La Biblia, la palabra de Dios, pone una serie de restricciones en nuestra conducta, a la que muchas veces nos vamos a querer resistir, porque queremos libertad para hacer lo que queramos. La tercera cosa que también es muy común en todos los seres humanos es lo siguiente. Siempre tenemos la tendencia a descartar antes que rescatar. Cuando algo ya no nos sirve, ¿cuál es el pensamiento más pronto que se viene a la mente? Ya mejor me deshago de esto. Buscamos soluciones inmediatas. Y eso nos pasa a todos. Y en la vida cristiana también le pasa a muchos cristianos. Son cosas que usted y yo vamos a experimentar en alguna etapa de nuestra vida. Pero como le decía, es en ese momento, en el momento de nuestro aburrimiento, en el momento donde queremos recuperar nuestra libertad, en el momento en que pensamos descartar aquello que ya nos habíamos comprometido, ese es el momento donde tenemos que hacer reflexiones más serias para poder mantenernos en este camino hasta el día en que nos muramos. Amén. Porque no es empezar, es acabar lo que queremos en Cristo. Amén. Millones de personas en el mundo reciben a Jesús como su Señor y su Salvador,
Pero millones también no se quieren comprometer para el resto de la vida. Muchos creen y vienen a Jesús solamente para encontrar soluciones inmediatas a problemas inmediatos, pero no es que le entregaron su vida. Cuando uno dice te entrego mi vida, es que le está entregando la niñez, la juventud, la etapa adulta, la etapa anciana. Eso es entregarle la vida al Señor. No es solamente para que Dios me solucione el problema del momento. Entonces Dios nos da la solución. Vuelvo al mensaje. Dios nos da la solución para ese momento de enfriamiento. Y mira lo que dice en Apocalipsis 2:5. En un solo verso, Dios da 3 soluciones para cuando usted llegue a ese momento donde usted dice, ya no siento lo mismo por Dios. Ya no siento la misma pasión. Ya no quiero orar. Ya no quiero leer la Biblia. No me interesa ir a la iglesia. Ir a ver a los hipócritas. Cuando usted esté en ese momento, hay una solución. Y me encanta lo que dice Apocalipsis 2:5, léalo conmigo. Dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y qué dice? Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí en este precioso verso hay 3 soluciones para cuando uno ha perdido ese primer amor. Y la primera de ellas que Jesucristo revela al apóstol Juan es la siguiente: recuerda de dónde caíste. Siempre, 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 amados hermanos, habrá un evento en nuestra vida que cambie las cosas. Puede venir también en forma de un pensamiento que Satanás siembra en su mente. De repente usted está sirviendo a Dios y está entusiasmado y Satanás sembró un pensamiento en usted. Y lo puede sembrar de muchas formas. Lo puede sembrar hasta de escuchar la filosofía de alguien que no cree en el Señor y le siembra una duda a usted para que usted deje de creer, comience a cuestionar si verdaderamente su fe es la fe o es una fe más del montón. A veces es un momento como ese el que nos hace entrar en un momento de frialdad. Otra cosa también, una conversación. Usted conversó con alguien. Usted le prestó el oído a alguien y fue suficiente para que usted llegara a un punto de desánimo. Una actividad. Hay personas que de repente empiezan muy entusiasmadas en los caminos del Señor y se comprometen en algo, en otra actividad. Y dicen cosas como, no, yo ya no puedo seguir en esto porque ahora tengo que hacer lo otro. Muchas veces va a venir también a través del enfriamiento, a través de una persona en particular, que nos comienza a entretener, que nos gusta, que nos desvía del camino en que estamos llevando. Eso puede también ser una ventana al enfriamiento, porque cedimos a una tentación. Decimos cosas como, bueno, solo lo voy a hacer una vez. Cedimos una vez y ya no pudimos parar. También el enfriamiento puede venir en forma de una prueba. Dios envió una prueba a nuestra vida y pudo más la prueba con nosotros que nuestra fe en el Señor. Hay muchas cosas que nos hacen entrar en enfriamiento. A veces hasta un chisme. Alguien dijo algo a nosotros, no, yo ya no quiero nada con Dios. Todos los cristianos son unos hipócritas, porque alguien dijo algo. Entonces dice el apóstol Juan, Jesús le dice al apóstol Juan que le diga a la iglesia de Filadelfia, recuerda de dónde has caído. En el momento en que uno recuerda, uno se da cuenta de que las razones por las que muchas veces dejamos los caminos del Señor
son razones bien tontas, que no valían la pena. La segunda cosa que Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice lo siguiente: arrepiéntete, arrepiéntete. Hoy en día la gente se aparta de Dios y no siente dolor en su corazón. No hay ningún tipo de dolor. Pero el apartarnos de Dios debe de significar para sus hijos un motivo de dolor. Porque no podemos, después, como dijo el escritor de Hebreos, después de haber conocido, de haber sido lavados y rociados con la sangre de Cristo Jesús, negar al que nos lavó y nos limpió. Y entonces Jesucristo dice: arrepiéntete. Pero ese arrepiéntete significa dos cosas. Significa sentir dolor por haber abandonado al Señor, pero también significa cambiar de dirección. Si usted quiere o está en este momento rumbo al enfriamiento espiritual, hay que arrepentirse y decir: Señor, yo no voy por allí. Y todas esas cosas que uno está haciendo, que lo están llevando y lo están sumergiendo más y más y más lejos de Dios, uno dar la vuelta y caminar en otra dirección y decir: yo no voy por aquí, yo voy por acá. Tenemos que detectar ese momento cuando nuestro corazón comienza a enfriarse y arrepentirnos y decir: no sigo más, no sigo más. Porque muchas veces nos sentimos que ahí vamos y no hacemos nada para detenernos. No ponemos breque, no empujamos el freno, no ponemos freno de emergencia, dejamos que la carreta se vaya sin hacer absolutamente nada. Y el Señor dice: si estás en esa condición, si tu corazón se ha comenzado a enfriar, que dice: arrepiéntete. Arrepiéntete significa cambia la dirección. Si estás yendo por aquí, ahora cambia la dirección para allá. He conocido personas que han tenido que hacer cambios radicales en su vida para no enfriarse, para no apartarse del Señor. He conocido personas que han dejado aún hasta trabajos porque sentían que en el trabajo donde estaban había personas que le llamaban terriblemente la atención. Y si seguían en esos trabajos, iban a caer en adulterio. Y entonces, pero aquí en Nicaragua el empleo no es como: voy a salir de esto, voy a encontrar empleo a la vuelta de la esquina. Aquí no se juega con el trabajo. Aquí el trabajo se estima. Pero he conocido personas que están tan determinadas a caminar este camino como se debe, que han estado dispuestas hasta cambiar de trabajo, cambiar de universidad, cambiar a unos ambientes que saben que si siguen ahí van a ser vulnerables y se van a apartar del Señor. Y este es el problema, hermanos, que cuando uno se aparta de Dios, no solamente se aparta de Dios, escriba eso en algún lado. Cuando uno se aparta de Dios, no solamente se aparta de Dios, se aparta de todo lo bueno y correcto que uno tiene que hacer en esta vida. Uno se aparta de la esposa, se aparta del esposo, se aparta de los hijos y se aparta de todas las cosas que valen la pena en esta vida. Por eso es que a veces nosotros apelamos y decimos: no se aparte de Dios, porque es que esto no significa de que solamente es apartarse de Dios. Sabemos que las personas cuando se alejan del Señor, su vida viene, mire, en una carreta de bajada, así sin freno, directito al despeñadero. Todo lo bueno en su vida también sufre cuando se aparta del Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cuando empezamos a sentir que nos vamos para allá, es hora de cambiar la dirección. Y eso es lo que le dijo Jesús a su iglesia: arrepiéntete, cambia de dirección. Si es necesario cambiar un trabajo, cambie el trabajo.
El Señor va a ser fiel con usted, porque la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Y cuando Dios ve que nos estamos esforzando por no desviarnos de ese camino, Dios provee medios y Dios provee milagros, porque está viendo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo tercero y lo último que debemos de hacer cuando estamos en ese punto, a punto de enfriarnos, es, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer las primeras obras. Está comprobado que los seres humanos nos movemos por la pasión. Si algo nos apasiona, ni alarma tenemos que poner en la mañana. Imagínese usted va a un viaje, a un paseo. Todos los días usted pone su alarma para ir al trabajo. Pero si ese día usted va de vacaciones, va a un paseo, la alarma no ha sonado y ya está usted con el ojo pelado. Ya está listo. Porque siente pasión por eso. Los seres humanos nos movemos así. Cuando las cosas nos apasionan, no hay que empujarnos. La pasión nos mueve solo. Y la pasión nos mueve, pero también está comprobado que la acción mueve a la pasión. Cuando uno actúa y actúa, aunque no necesariamente se sienta apasionado, uno recupera la pasión por lo que está haciendo. Si uno es disciplinado, si uno se disciplina, creo sinceramente que esa es la manera en la que yo he podido sostener 40 años de cristianismo. Hay días y muchas etapas de mi vida en que yo no he sentido propiamente, así que digamos, la pasión por esto. Pero una cosa sí soy disciplinada. Sigo, aunque no sienta la pasión. Cuando me doy cuenta, recuperé la pasión. Y así he sostenido 40 años en este camino. Entonces, por eso es que el Señor le dice, sientas que te has enfriado, vuelve a hacer las primeras cosas. ¿Cuáles son las primeras cosas que comúnmente hacemos cuando conocemos al Señor? Le voy a citar algunas y usted me va a decir si sí o si no. Algunas de las cosas que hacemos cuando conocemos al Señor, leemos la Biblia. Usted conoce al Señor y ¿qué es lo primero que comienza a hacer? A leer la Biblia. Busca cómo leer la Biblia. Comienza a orar, descubre la oración y dice, ay, me encanta la oración. Después se congrega, cambia su música, cambia el entretenimiento, también cambia sus círculos sociales. Usted dice, cuando comienza y conoce al Señor, yo no quiero andar en ese grupo porque eso más bien me hace que pierda mi comunión con Dios. Uno toma medidas radicales. Y también deja hábitos destructivos, deja el alcohol, deja el cigarro y hábitos que lo destruyen, los deja porque usted está apasionado, tiene algo que lo apasiona sumamente más que cualquier tipo de hábito de destrucción. Esas son las cosas que uno hace en el primer amor. Entonces, el Señor le dice a la iglesia, sientes que te has enfriado, vuelve a hacer las cosas que antes hacía. Retome la palabra de Dios. Vuelva a orar. Usted dice tal vez, ay, es que yo no siento ganas de orar, mira cómo me cuesta, me aburre. Yo digo oración y el sueño como que me invade así, ¿verdad? Ay, estoy orando y estoy abostezando. Y a veces uno dice, y para estar así, eso es un irrespeto al Señor, mejor ni oro. Pero mire, usted tiene que vencer la inercia
Y muchas veces usted va a tener que orar con sueño, pero usted está peleando la batalla y Dios está viendo su esfuerzo. Y usted está diciendo, no hago nada. Claro que usted está haciendo, porque ¿sabe lo que usted hace cuando se esfuerza a hacer esas cosas? Usted está domando su carne. Usted está domando a la carne. Usted está diciéndole a la carne, no, tenés sueño, pero vas a orar. Se está volviendo un soldado de Jesucristo, de altas disciplinas. Amén. Entonces, vuelva a orar. Vuelva a leer su Biblia. Congréguese. Amados hermanos, miren. ¿Por qué es tan importante que usted vele? Porque su condición no vaya para atrás, sino en el Señor, no se enfríe, sino que se mantener la llama por el Señor encendida. ¿Por qué es tan importante? Hay una realidad que Jesús la ejemplificó en una ocasión, después le digo cómo. Hay una realidad humana que nos pasa a todos. Hay una tendencia cuando uno deja los caminos del Señor, y esto yo lo he visto en muchas personas. Cuando alguien deja los caminos del Señor y se vuelve para atrás, su condición postrera siempre va a ser peor que la primera. Siempre. Una persona que ha gustado de los caminos del Señor, que se ha convertido a Cristo y que le entregó su vida a Jesucristo y dejó muchas cosas y vuelve para atrás, ¿saben lo que pasa? Acaba peor que como empezó, que cuando empezó. Porque los humanos tenemos esta tendencia a retomar. Cuando una persona retoma algo que ya dejó, usualmente lo va a hacer después con mayor intensidad. Lo hace peor. Es por eso que cuando la gente que ha dejado el licor viene a Cristo y deja el licor y se enfría, después se vuelven más borrachos todavía de que eran antes de llegar a Jesucristo. Porque los seres humanos somos así. Tendemos a hacer las cosas peores. Por eso es que Jesús le dijo en una ocasión, mire lo que dice Lucas capítulo 11 versos 24 al 26. Lea esto conmigo. Dice: cuando un espíritu maligno se sale de una persona, va al desierto en búsqueda de descanso. Pero como no la encuentra, dice: volveré a la persona de la que salí. Satanás nunca nos va a perder de vista, porque estaba muy cómodo en nosotros, arruinando nuestra vida. Pero mire lo que dice: de modo que regresa y encuentra su antigua casa que está barrida y en orden. Entonces el espíritu dice: busca a otros 7 peores que él, más malignos, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda, como dice, peor que antes. Es por eso que usted y yo no nos podemos dar el lujo de retroceder, porque el ataque va a venir más fuerte y usted va a quedar peor que antes. ¿Qué se hace? Cuando los primeros signos de apatía aparezcan en nuestro radar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a hacer las cosas que hacíamos antes. No dejar que nuestro corazón se deje ir y se pierda. Miren lo que dice Juan capítulo 9 verso 62. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Y cuántos quieren ser aptos para el reino de los cielos? Amén. Usted y yo no somos de los que ponen la mano en el arado y después están viendo: ay, de lo que me estoy perdiendo. Ay,
mira esa fiesta, ay, me muero por estar allí. No, dice, si usted pone la mano en el arado y vuelve a ver atrás, dice, no está apto para el reino de los cielos. Usted sabe la cantidad de deserción que hay en el cristianismo. No la hay en ninguna otra religión. Hay pocas deserciones en el islamismo, en el budismo. ¿Y es que son mejores? No. Se trata de que a los cristianos nos hace falta desarrollar disciplina, permanencia en Cristo Jesús. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros, levante su mano y léalo en voz alta, dice, y nosotros no somos de los que vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Y si usted lo cree, hermano, diga amén y denle un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya.